Aló, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, ¿Qué tal, Licen. Buenas Williams? tardes, dicen. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? A ver, ya tenemos 16 en sala, es ya creo que un buen número. Según entiendo, somos 30 por lo menos, así que esperemos que los demás se vayan uniendo. Si pueden compartir este link del Zoom, que bueno, lo acabo de habilitar de forma bastante improvisada. Por favor, háganlo. Quizás entre ustedes conocen quién más está en la clase. He hablado con la UPB y me han mandado otra vez el código, pero es el mismo, el que tiene error. Y bueno, lastimosamente hay que esperar a que se solucione, quizás para mañana. No sé si es que hoy lo puedan resolver, pero por lo menos es una opción esta. Ya, así que por favor, chicos, si es que pueden compartir con sus colegas, con sus compañeros, salvemos por lo menos nuestra clase de inicio del día de hoy. Ya estamos con 17. Bueno, más bien tenemos por ahora este tipo de salvedades que siempre suceden. Uno no está ajeno a tener problemas de conexión, a veces por el internet y también por códigos, ¿no? Esas cosas pasan, pero lo importante es que hemos podido resolver rápidamente el acceso a la mensajería de texto. Ahí ese grupo de WhatsApp afortunadamente ha funcionado rápido. Y yo creo que de mañana en adelante vamos a tener un nuevo código con el cual vamos a desarrollar tranquilamente nuestras clases como ustedes están acostumbrados a que se desarrolle. Como saben también, el código de Zoom, cuando es así de forma particular, no dura mucho. A veces nos bota a los 40 minutos, ¿ya? Si ese fuera el caso, chicos, les voy a pedir que tratemos de vincularnos otra vez al cabo de los 40 minutos. Pero a veces también el Zoom nos da una buena noticia y nos permite quedarnos. Así que ojalá sea el caso y podamos desarrollar adecuadamente nuestra primera sesión. A ver, por ahora todavía no estamos todos, están 18 personas. Creo que todavía estamos, bueno, llegando a los 2/3, que no era lo ideal, pero es lo que hay. Y bueno, simplemente habrá que esperar un poquito más, ¿ya? Les pido esperar un poco más, sobre todo porque quiero empezar la clase con ustedes, pero llegaremos por lo menos a, no sé, a 25, somos 30, pero creo que con 25 es un buen número con el cual podemos iniciar. Así que por favor, chicos, tengamos un poquito más de paciencia. Bueno, 2 minutos más y comenzamos, por favor, estén atentos. Es 47 ya en mi reloj, 49 comenzamos, chicos, con la clase. Y estamos con 21 estudiantes conectados.
Ok, chicos, estamos con 24, así que creo que es un buen número. Bueno, 23, pero ya 24 conectados conmigo más. Bueno, solo me queda darles la bienvenida al curso de Microeconomía 1. Pues me presento, mi nombre es Rodrigo Paniagua. Quizás no fue la mejor carta de presentación tener un link o un acceso incorrecto, pero son cosas que, bueno, pues a veces suceden, como les comentaba hace minutos atrás, y que lo importante es saber resolverlos prontamente. Y creo que el Zoom es bastante versátil para darnos una solución, por lo menos así, como en este caso, vía un código nuevo. Y para los que acaban de conectarse, ya estamos 25 estudiantes, conmigo son 26. Los que acaban de conectarse, chicos, bueno, básicamente tomen en cuenta que este código solamente va a servir para hoy, por el tiempo que podamos estar conectados en el Zoom. Ojalá no nos bote. Y ya creo que hasta mañana vamos a tener el código corregido en la plataforma de la UPB, como corresponde según lo que estamos acostumbrados a desarrollar en nuestras clases, sobre todo desde que empezó la pandemia, ¿no? Que como saben es el principal justificativo por el cual estamos utilizando el Zoom como medio para empezar nuestra clase. Lo primero que quiero mostrarles, al margen de esta carátula que hace referencia al curso de microeconomía, es quizás hacer referencia a esto que es, por ahora, este, nuestra plataforma de la universidad. Ok, esto ya está de más. Me refiero a esto. Bien, chicos, ustedes ya tienen acceso a la plataforma. Es más, afortunadamente han estado conectados con la plataforma para poder acceder rápidamente. Ya me fijé que hay algunos conectados a la pizarra online y también sé que están otros conectados ahora al chat. Ya por lo menos somos 25 según acabo de revisar. Y es bueno que ustedes vayan revisando este tipo de links de la plataforma, porque básicamente este va a ser el medio por el cual también vamos a compartir no solamente documentos y algunas instrucciones, sino también ese es el medio por el cual vamos a ser evaluados, ¿ya? Me refiero sobre todo a las evaluaciones de los exámenes y también las respectivas tareas. Obviamente cualquier actividad de clases que tengamos va a estar siempre primero presentada en la clase, sobre todo en los objetivos y los alcances, y una vez que ésta haya sido presentada en la clase, después va a tener el plazo para que ese plazo sea cumplido vía nuestra plataforma virtual, ¿no? Que todos ustedes ya conocen y básicamente esta es la idea, ¿no? Ir utilizando esos espacios para acá. Por ahora, lo que me interesa que ustedes revisen uno es el sílabo de la asignatura Microeconomía 1. Este sílabo se los voy a compartir en breve. Tiene sobre todo la intención de presentarles a ustedes qué cosa vamos a ver en esa asignatura, o sea, básicamente qué vamos a estudiar y sobre todo identificar cuáles son los puntos que va a entrar dentro de cada parcial. Eso es algo que le interesa a muchos estudiantes y obviamente también a mí me interesa para que estemos acordes con el avance de nuestra asignatura. Esos alcances evidentemente han sido diseñados por la universidad y lo que me corresponde es básicamente prepararlos a ustedes para las evaluaciones. ¿Ya? El objetivo fundamental es que cada estudiante cuando termine la etapa de avance de la asignatura esté lo suficientemente preparado para rendir un examen y el cual va a ser además compartido con un curso paralelo. Entiendo que hay un curso de microeconomía 1 paralelo donde hay otro docente que va a dar la asignatura y ambos vamos a compartir el examen, ¿no? Entonces, lo importante es que ambos cursos van a rendir el mismo examen, ¿no? Y es la idea fundamental. Hay que prepararnos, porque no importa aquí tanto el docente, sino sobre todo es la materia la que nos interesa. Así que gran parte de la bibliografía que está conteniendo el sílabo, que ahorita lo revisamos, está aquí. La plataforma no me deja subir documentos muy pesados, por eso he elegido aquellos que son necesarios para nuestro curso y que además pesan menos de 20 megas. Ya ese es el límite que tenemos. Y a pesar de que hay esa limitante, este es el libro que sí o sí les pido que ustedes utilicen. Voy a agrandar esto. Miren. El libro principal para esta asignatura es el denominado Microeconomía de Walter Nicholson. Evidentemente, la versión que les presento es la penúltima versión, que está en PDF y es fácil de descargar porque simplemente das un clic ahí y se descarga el libro.
Y además está en una muy buena edición, ¿ya? O sea, no es un libro escaneado, eso quiero que lo entiendan. Es un libro básicamente original, ¿ya? Y que está disponible para que lo podamos usar. Les digo que es la penúltima edición porque obviamente hay una edición posterior, la cual todavía no está disponible para ser compartida en PDF, pero esta tiene todos los contenidos necesarios y quizás tiene un poco más de 5 años de antigüedad, pero eso no significa que no tenga lo que vamos a estudiar, porque la microeconomía tampoco ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Otro elemento que también es muy importante como parte de la bibliografía de este curso, chicos, es que revisen ustedes el libro de microeconomía intermedia de Hal Varian. Igual les presento una edición que está en español, no es la última, es la octava edición, que igual es una penúltima edición más o menos, pero que lo mismo que en el caso del libro de Nicholson, contiene los elementos necesarios que ustedes tendrían que revisar para estar a la altura de un curso de microeconomía como este. Pero para que no se queden con libros que tienen 5 o más años de antigüedad, les he dejado acá arriba el libro también de microeconomía intermedia, pero esa sí es una de las últimas ediciones, ¿no? Creo que es 2018, si mal no recuerdo. Pero la cosa es que, bueno, no está en español, está en inglés, así que van a tener que leer la última versión en inglés, que es la única disponible, por lo menos la única disponible que podía encontrar, para podérselos proporcionar. Pero ahí está, ¿no? La última versión del libro de Varian, una versión pasada de Varian en español, y luego una versión relativamente pasada, es la penúltima, de Walter Nicholson sobre microeconomía. Sin embargo, estos libros de microeconomía que son bastante específicos, yo sé que por su formación, chicos, ustedes han pasado ya antes un curso de economía. Creo que es Economía 1 o Introducción a la Economía, pero de alguna forma sí han pasado ese curso. Y por ese motivo, para que puedan, sobre todo, o sea, concatenar esto que han visto en el curso de Economía 1 con el curso de Microeconomía, es que les he dejado también este libro de Mankiw, que es Principios de Economía. O sea, como cuando uno estudia por primera vez un curso sobre la ciencia económica, normalmente está orientado a analizar qué es la economía en general. Y por ese motivo, el libro Principios de Economía es muy recomendado para que cualquiera lo pueda leer, ¿no? Sobre todo si está en primeros cursos de la carrera universitaria, y con su lectura va a poder entender cuál es la gran problemática que luego se profundiza en un curso de microeconomía. Y esa es nuestra idea fundamental. Por lo menos es la que estamos tratando de dilucidar en este caso. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí están los libros principales de nuestro curso de microeconomía. Uno bastante actual y dos que son modestamente actuales también, ¿no? Y sirven por lo menos para fines de nuestro avance. ¿Qué más vemos con esto? Pues ya tienen la bibliografía disponible, el sílabo que ahorita se los muestro, la pizarra online. Esta pizarra es una aplicación para dispositivos móviles, así que si pueden usar en la computadora sería magnífico, pero también pueden usarlo, chicos, en cualquier tablet o smartphone. ¿Ya? Es una aplicación de Google que está disponible de una forma bastante básica y yo voy a usarlo de forma continua. Y esa es básicamente la pizarra. Es una pizarra como si fuera un cuaderno con los respectivos puntitos y en total tiene 20 hojas, ¿no? Cada 20 hojas hay que cambiar de link. Y lo que hago con los estudiantes, sobre todo en microeconomía, es pasarles hasta 2 pizarras online. Son como 40 hojas en total de apuntes que yo voy realizando. Y esto se lo realiza sobre todo, chicos, porque el curso de microeconomía tiene muchas gráficas. ¿Ya? Entonces, necesito, por favor, que ustedes también, para que acompañen el avance de esta clase y no se vuelva un monólogo donde yo hablo y nada más, estén al lado de sus cuadernos. Eso es sumamente relevante, ¿no? Porque el avance que voy a realizar, si bien va a estar grabado, como esta sesión, que ya lo estoy grabando, también tiene un componente bastante práctico, ¿no? Y la parte práctica de microeconomía necesita que ustedes estén al lado de un lápiz, un papel y también una calculadora, porque van a tener muchos ejercicios que van a ir resolviendo. Y algo que también me caracteriza, porque así he tratado de dar mis clases, sobre todo cuando era la parte presencial, microeconomía en la parte presencial, se basa sobre todo en darles a ustedes la última media hora de clases, más o menos, un espacio para que puedan desarrollar algunos ejercicios puntuales, ¿ya? De tal manera de que aquel que lo pueda terminar puede ganar puntos extra
Y claro, quien no lo termina, no se preocupe, no pierde nada, pero la idea es ir motivándoles a ustedes a ganar esos puntos extra que se premian sobre todo con la eficiencia y la eficacia, ¿no? Pues eficiencia en el sentido de que van a poder resolver los ejercicios en el plazo establecido y eficacia porque han cumplido con la instrucción, ¿ya? Entonces, ese tipo de elementos sí tienen puntos extra conmigo, ¿ya? Así que tómenlo en cuenta, por favor, ¿ya? La pizarra va a ser muy útil para que ustedes la puedan revisar. Ustedes son veedores de la pizarra, ya no lo pueden editar, pero sí pueden verlos. Solo ustedes, solo aquellos que tengan el link o el acceso vía este link, van a poder revisar nuestra pizarra, lo cual es algo adecuado, ¿no? Y también esto que está aquí al final, que es básicamente el chat de WhatsApp. Por favor, chicos, siéntanse en la libertad de escribirme, ¿ya? Básicamente utilizamos el chat sobre todo cuando hay algún tipo de inconvenientes. Y lo hemos usado mucho en los inconvenientes sobre todo los exámenes y algunas tareas también. Eso se los digo desde hoy porque en algún momento todos podemos tener problemas. Miren, hoy día hemos empezado con un gran problema en nuestra clase. Y ese tipo de escenarios, ¿no? Cuando hay un problema, hay que comunicarlos, ¿no? Y la comunicación vía WhatsApp es muy rápida y es básicamente bastante oportuna. Y de preferencia usen este grupo de WhatsApp, ¿ya? A veces las preguntas que uno hace o los problemas que uno tiene son compartidos y una respuesta mía puede ayudar a muchas otras preguntas posteriores. De preferencia, chicos, traten de usar siempre el grupo de WhatsApp, ¿no? Para poder atender, así en general, los problemas que estemos teniendo quizás en el desarrollo de nuestra clase, ¿ya? Y esa es la idea. Por ahora tenemos estos puntos. Bueno, ya estamos con 27 estudiantes, entonces casi hemos llegado a la totalidad. Estamos con un muy buen aporte, 90% de estudiantes. Ahora sí me voy a ir a mostrarles, chicos, lo que corresponde al sílabo, ¿ya? Entonces, en nuestro sílabo, a lo que nos interesa revisar es sobre todo esto que les muestro, está en PDF. Okay. El documento tal y como lo ven, está en la plataforma del OPB, ¿ya? Así que cuando quieran lo pueden leer con calma. Voy a pasar la parte de información del docente porque es así, léanla con calma cuando tengan tiempo. Les hablo un poco sobre por qué yo estoy aquí dándoles clases, ¿no? Y sobre todo quién soy yo en términos académicos. Ya esa es la idea fundamental. Algo que es importante que todos conozcan, y bueno, la UPB nos ha pedido y nos ha recomendado que lo mantengamos siempre así con ustedes, es el tema de la atención hacia los estudiantes. Y bueno, evidentemente, como está aquí en la primera línea, el correo electrónico y la mensajería de texto, el WhatsApp me refiero. Bueno, sé que no se escribe WhatsApp así, pero muchos lo entendemos así, es más, ya es como usos y costumbres. El WhatsApp nos permite a todos en general comunicarnos de una forma bastante eficiente, ¿ya? Así que chicos, de preferencia, como les había dicho hace minutos atrás, comuníquense conmigo usando el WhatsApp o también el correo electrónico, porque son medios verificables de que evidentemente me han escrito o me han mandado algún documento, yo lo puedo revisar y lo puedo tomar en cuenta, ¿ya? Sobre todo para temas de exámenes cuando se les vence el plazo o alguna tarea, ¿ya? Son elementos que siempre vienen bien porque quizás la red se volvió lenta, quizás se colgó la computadora y esas cosas pasan. Sin embargo, cuando ustedes me hacen algún tipo de preguntas al WhatsApp, quiero que entiendan que no siempre estoy, por ejemplo, disponible, sobre todo por temas laborales, ¿ya? En horas de la mañana, evidentemente estoy ocupado con mi actividad laboral, pero ya en las tardes, y sobre todo después de las clases que tenemos en este horario, en el horario después en la tarde y hasta la noche, yo sí tengo algo más de tiempo disponible para poder atender sus consultas. Así que de preferencia, chicos, traten de escribirme hasta eso de las 6, 7 de la tarde, 7 de la noche, para que pueda responderles también, ¿no? Hasta eso de las 8 inclusive de la noche, y así podamos tener una comunicación fluida. Si me escriben en la mañana o al mediodía, en serio, a veces es bien complicado responderles porque no siempre estoy al lado del celular. Ya eso, por favor, tómenlo en cuenta, no es que los voy a ignorar, no es que necesito que entiendan que, bueno, también mis actividades profesionales están ahí haciéndome, bueno, pues ocupándome el tiempo como corresponde, ¿ya? ¿Qué más? Otro elemento es, que es muy importante, que a veces uno necesita reuniones presenciales. O sea, nunca me ha pasado, pero siempre es bueno que entiendan que quizás el estudiante quiere reunirse con el docente.
De hecho, eso es algo factible, sobre todo ahora que ya estamos con un escenario de post-confinamiento, luego de la pandemia, estamos de a poquito empezando a tener actividades más sociales. Entonces, sí es obviamente algo que podamos realizar, si es que es muy necesario reunirnos, ¿no? Y evidentemente la mejor forma es reunirnos en los ambientes de la propia universidad. Ya la UPB tiene muchos ambientes, ahora más que nunca inclusive. Y si necesitan reunirse sí o sí conmigo, pues vamos a agotar todas las instancias virtuales. Y si aún así tenemos que reunirnos, pues nos reunimos en horario fuera de clases, pero en la universidad. Y de preferencia en horas de la tarde. Eso va a ser básicamente la idea. Como les dije, nunca ha pasado. Estoy desde el inicio de la pandemia conectado con todos los cursos de forma continua y bueno, pues más bien siempre hemos podido resolver cualquier problema de tareas, calificaciones, que es lo que más aparece, siempre usando las vías virtuales como la mensajería de texto, el WhatsApp y demás. Así que priorizamos eso y en último caso, pues nos reunimos y tratamos de solucionar si es que hubiera algún tipo de discrepancia o problema. Obviamente espero que nunca suceda, pero siempre es bueno tener la posibilidad de que si eso sucede ya tenemos un plan de cómo reunirnos. ¿Ok? Ahora el tema de la materia. Eso también les pido que lo lean con calma. Ya les voy a dar una primera idea de lo que significa la asignatura microeconomía. Y lo bueno es que ustedes, como ya pasaron un curso previo, ya saben de alguna manera de qué se trata la economía. Pues microeconomía trata de enfocarse en uno de los aspectos de todo lo que es el mundo o las ciencias económicas en general. Cuando hablamos de microeconomía uno sobre todo, porque es el nombre que tiene nuestra asignatura, microeconomía uno, porque luego hay microeconomía 2, es que en microeconomía uno nos preocupamos básicamente por tres cosas. La cosa número uno va a ser, queremos saber qué es lo que pasa con los consumidores. ¿Y por qué? Porque todos nosotros, chicos, en algún momento hemos ido a un mercado y hemos tomado decisiones como consumidores. ¿Qué queremos comprar? ¿Cuánto queremos comprar? ¿No? ¿Y cuándo queremos comprar? Entonces, sí o sí hemos ido a un mercado, ya sea el mercado de la zona donde vivimos, un mercado popular o también un supermercado, donde la diferencia entre un mercado común y un supermercado es que en el supermercado no hay alguien que te esté vendiendo. Uno va y elige el producto y listo, pero igual está comprando y está eligiendo. En cambio, en un mercado popular, pues hay alguien que te está vendiendo, te está ofreciendo el producto. Esa relación personal es la única que se corta, pero al final de cuentas sigue siendo un escenario de mercado. Alguien que compra y alguien que vende. Y la pregunta es, chicos, ¿será que todos nos comportamos de la misma manera? ¿Será que hay patrones de comportamiento que hacen que alguien nos diga que las personas, los bolivianos, los cochabambinos en general, así se comportan para comprar bienes y servicios? Parece bastante ambiciosa esa pregunta para responderla como un sí. O sea, es como si todos fuéramos predecibles. Y, y de hecho la respuesta inicialmente es no. O sea, no hay una forma de decir que todos nos comportamos igual, ¿no? Porque tranquilamente les podría hacer la pregunta a ustedes de algo bastante típico, ¿no? Por ejemplo, este domingo o este fin de semana que viene, el día de las elecciones en nuestro país, hacer un día festivo en términos cívicos sobre todo, quizás nos reunimos en familia y bueno, queremos prepararnos un plato de comida. Y la pregunta será, ¿qué plato de comida quisieran preparar este día domingo en sus casas? ¿No? ¿Cuál es su plato preferido más o menos? Y estoy seguro que de los 29 que ahora somos en clase, si 29 ya estamos, de los 29 por lo menos voy a tener 20 respuestas diferentes, si es que no son 29 diferentes. Entonces, eso me está diciendo que evidentemente cuando la gente va al mercado a comprar algo, ese algo que compra siempre es o siempre tiende a ser diferente, de persona a persona. No tenemos los mismos gustos. Pero a la microeconomía, esa idea de que no tenemos los mismos gustos no le convence del todo. Y la microeconomía, por lo tanto, en ese curso nos va a enseñar que sí podemos generalizar a los individuos. A pesar de que un plato de comida puede ser muy diferente para cada uno de nosotros, porque nos vamos a servir ese plato de comida ese día domingo, pues la microeconomía se va a encargar de decirnos que sí hay patrones de comportamiento predecibles, donde todos nosotros podemos ser anticipados en nuestras decisiones, ¿no? Y ese es básicamente uno de los principales aportes que tiene la microeconomía, estudiar la conducta del consumidor. ¿Y para qué me sirve estudiar esa conducta? Dirán ustedes. Bueno, de hecho, la materia de microeconomía
tiene que responder justamente a esa duda. ¿Para qué la estudio? O sea, ¿para qué me sirve conocer la conducta del consumidor? Y la respuesta, pues, está muy ligada, sobre todo, al área científica en la cual ustedes están formándose como profesionales. Ya muchos de ustedes sé que vienen de varias carreras, pero todos están ligados de alguna manera al ámbito de las ciencias económicas, de forma directa o indirecta. Y por lo tanto, al hablar de ciencias económicas, siempre vamos a hablar de mercados, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la universidad mismo, de estar en la UPB, respecto a estar en la Universidad Católica o estar en la, digamos, en la Univalle, por poner un ejemplo más, habla mucho de los consumidores, ¿no? Ahí vemos un mercado de educación superior. Y la pregunta siempre va a ser, ¿por qué eligieron ustedes, por ejemplo, la UPB y no otra universidad? Entonces ahí ya sabemos que hay comportamientos anticipables desde el punto de vista de la microeconomía. Entonces la microeconomía va a ser algo así como una suerte de teoría que trata de decirnos cómo nosotros funcionamos, ¿no? Cómo tomamos decisiones en un mercado de educación superior, como el tema de las universidades, o también en un mercado de bienes y servicios, cuando quiero comprar algún alimento para el domingo, cuando quiero comprarme ropa, ¿no? Para esta época calurosa que se viene ya en breve, o también cuando quiero comprarme algún libro, ¿no? Estamos en un proceso de educación, estamos en la edad de ser estudiantes universitarios y por lo tanto sé que se compran varios libros. Hay un mercado de libros, por lo tanto. Entonces, esa conducta del consumidor siempre es relevante para poder analizar. Y a pesar de que es difícil creer de que hay una teoría microeconómica que me dice que todos somos iguales, porque sabemos que no lo somos, pues poco a poco les voy a ir convenciendo de que sí. Cuando vayamos a vencer el primer parcial, van a estar tan, sobre todo, embullidos en lo que es la teoría microeconómica, que van a comprender el por qué les digo que desde ahora sí vamos a poder generalizar a todos los consumidores, sabiendo inclusive que son diferentes. Es que hay teorías que sí nos permiten hacer eso. Pero no solamente la teoría analiza al consumidor. O sea, en economía no solamente vemos quién compra el producto, también nos interesa saber quién vende el producto. Y quien vende normalmente no es quien produce, ¿no? Y es algo que también nos damos cuenta en la vida real. Cuando voy a una tienda de barrio, a un kiosco en mi barrio, yo sé que el del kiosco no ha producido todo lo que vende, ¿no? Es un kiosquito bastante surtido, tiene de todo tipo de productos, pero el del kiosco no ha producido nada, quizás, de lo que está vendiendo, solo se ocupa de vender. Entonces la venta está fragmentada. Por una parte tengo al que vende y por otra parte tengo al que produce para que alguien más lo venda. Ese es el segundo elemento que vamos a estudiar en este curso. Ya, primero los consumidores, ya saben, y luego los productores y vendedores. Y la pregunta ahí también es bastante obvia. ¿Qué es lo que hace que una empresa decida producir cierta cantidad de productos? ¿No? Por ejemplo, cuando uno abre por primera vez su empresa, y ustedes van a abrir sus empresas en el futuro, o eso es lo que se espera de ustedes por lo menos, cuando ustedes abran sus empresas, chicos, cada uno de ustedes, y produzcan lo que quieran, ¿no? Pueden producir el bien o servicio que ustedes gusten. La primera pregunta siempre va a ser, y bueno, como estoy inaugurando mi empresa hacia el mercado, ¿cuánto voy a producir? La cantidad es relevante. Si sé que estoy inaugurando una empresa que va a hacer computadoras en Cochabamba y va a hacer computadoras de la marca, no sé, digamos Canata, por poner un nombre, tengo mi empresa de computadoras hechas en Cochabamba. La primera pregunta siempre es, ¿y cuántas computadoras debería producir? ¿Ya? Porque si produzco una, pues ok, es muy poquito, ¿no? Si produzco 1000, ¿será que 1000 es suficiente? Si produzco 10.000, ¿será que 10.000 es suficiente o es demasiado? La pregunta en la producción siempre empieza con ese razonamiento. ¿Cuánto debo producir? ¿No? Entonces, pónganse ustedes ya no como consumidores, sino van a ponerse en la camiseta del productor o del vendedor y tienen que analizar cuánto van a producir para luego intentar vender. Y recuerden, es cuando uno produce de más, o sea, produce mucho, y su producto, pues digamos, es un alimento, se va a echar a perder. Entonces, tengo que tomar una decisión sabia y que no haga que pierda dinero. Y lo segundo, si yo ya sé cuánto voy a producir, también me interesará saber cuál es el precio que voy a cobrar, ¿no? Por la computadora hecha en Cochabamba.
Si sé que una computadora hecha en la China, con una, digamos, una MacBook o una Toshiba, una computadora hecha allá lejos en la China, tiene un precio establecido en el mercado, que digamos es, no sé, $1,000 o $1,500. Y si yo hago una computadora en Cochabamba, ¿cuál será el precio que voy a cobrar? ¿Será que la voy a poner a la altura de una Toshiba, de una MacBook o de, no sé, una Alien's inclusive? ¿O será que la voy a vender más barato? O sea, ¿cuál será mi estrategia ahí? La microeconomía nos ayuda a entender ese comportamiento, ¿no? Cuando uno va a ser empresario, a ser gerente general de su empresa, tiene que decidir cuánto producir y qué precio cobrar, pues la microeconomía es la herramienta que le va a permitir tener nociones de análisis sobre ese tipo de comportamientos, ¿no? Y ese va a ser nuestro segundo parcial, por si acaso, chicos. Y el primer parcial, el consumidor; el segundo parcial, el productor, básicamente. Y terminamos nuestro curso con el tercer elemento, que básicamente hace referencia al mercado. Entonces yo ya sé que tengo consumidores, sé que tengo productores y vendedores, y obviamente cierro el ciclo analizando los mercados, que son los lugares donde vendemos nuestro producto. Entonces, vamos a hablar sobre dos mercados nada más. Microeconomía 1 les habla de dos mercados. El mercado número 1 tiene que ver con un mercado llamado de competencia perfecta, le llaman. O sea, es donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Es algo muy parecido a la venta de pan común en los mercados. Pero les vemos también la antítesis a esa teoría de mercado. La antítesis va a ser una economía donde el mercado es un monopolio. Es un monopolio donde hay un solo productor y todos los demás compran, ¿no? Y ahí termina microeconomía 1. Entonces, la idea fundamental cuando ustedes terminen el curso es que puedan tener nociones de cómo analizar a los compradores, cómo analizar a los productores y vendedores, y también conocer por lo menos dos de los muchos mercados que existen. Yo sé que por sus cursos de economía previos han visto, ¿no?, que hay mercados, por ejemplo, de tipo oligopolios, duopolios, monopsonios y otros más. O sea, hay muchas categorías, pero eso corresponde a un curso de microeconomía 2, ¿no? Los que vayan a pasar a micro 2 saben que van a abordar ese tipo de temáticas. Por ahora en micro 1 nos concentramos en analizar, pero así a detalle, el mercado de competencia perfecta, y terminamos con el escenario del monopolio. Y hasta ahí llegamos. Eso es lo que nos interesa en este curso. Así que espero que esa presentación de la materia haya estado clara, porque mientras más claros seamos por ahora, sabemos que el primer parcial vamos a estudiar netamente el consumidor, segundo parcial la empresa, y el tercer parcial va a enfocarse netamente en el mercado, ¿no? Y así habríamos cubierto todas las expectativas de un curso de microeconomía en su parte 1. Algo que también me interesa con ustedes retomar es el tema del código de conducta, principios y normas. Bueno, está de más recordarles, chicos, que nuestra clase dura básicamente 2 horas, ¿no? Y al margen de hoy que hubo un problema con el link de acceso a la clase, todas las demás clases en adelante tienen que iniciar en hora puntual, ¿no? Y eso es básicamente mi responsabilidad. Nuestra hora puntual es a las 14 horas con 30 minutos y tiene que terminar también en hora puntual. Y claro, otra vez, esa es mi responsabilidad. Pero esa responsabilidad mía, chicos, de iniciar y terminar la clase en hora, también necesita de la participación de todos ustedes, ¿ya? O sea, necesito que ustedes también estén, siquiera un par de minutitos antes, ya conectándose, para que empecemos nuestra clase y podamos abarcar todo el tiempo necesario, ¿no? Porque, como se han dado cuenta, es bastante lo que vamos a avanzar en este curso. Ahorita les muestro además los contenidos. Es lo primero que nos recomiendan todos y por lo tanto es lo primero que les recomiendo yo también a ustedes. Necesitamos ser bastante puntuales con la hora de inicio y hora de finalización de nuestra clase. Un segundo elemento que además está muy vinculado con las clases de tipo sincrónicas y asincrónicas, o sea, así vía la computadora y demás, es que tenemos que entender que una clase sincrónica es esta que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Donde yo estoy conectado. Y ahorita, bueno, no estoy con la cámara, pero bueno, la vamos a habilitar ya para mañana. Pero la primera parte es que ustedes estén conectados conmigo en estas clases sincrónicas, ¿no? Estamos sincronizando nuestras conversaciones, podemos entablar un diálogo, resolver ejercicios en tiempo real y demás. Ya son nuestras clases sincrónicas. Pero también, algo bastante relevante, son las clases asincrónicas, ¿no?
donde a veces les voy a dar el tiempo necesario, ¿no? Ya no voy a participar yo hablando, sino que ustedes van a estar trabajando, donde sobre todo van a hacer algún tipo de ejercicios, ¿ya? Y eso va a estar obviamente dentro de nuestro plazo de clases, ¿no? Dentro de las 2 horas de clases. Así que esa es la metodología básica según la cual nos vamos a enfrentar este curso. Otro elemento fundamental es el control de la asistencia. Como saben, chicos, la asistencia es relevante para la universidad, ¿no? Básicamente, tenemos que hacer un control exhaustivo de quiénes son los que participan en la clase y dónde están sobre todo, y además que estén participando toda la clase, ¿ya? Yo no tengo ninguna autorización, ya los digo así de forma muy clara, ningún docente tiene autorización, o por lo menos es lo que yo conozco, para dar permiso. Ya nosotros no damos permiso, ¿no? Básicamente nos contratan para dar la clase, pero no tenemos la facultad de dar permisos. Así que, por favor, chicos, si alguien tiene algún problema o no puede asistir a alguna clase, el permiso no me lo pidan a mí porque, en serio, no tengo esa facultad dentro de la universidad. Creo que lo tramitan con sus jefes de carrera. Y claro, el jefe de carrera luego me avisará y no me hago problema, ¿no? En tomar esa salvedad. Y sin embargo, la asistencia, ya saben, si bien es obligatoria, tienen ustedes la posibilidad de faltar o de no justificar adecuadamente por lo menos 3 inasistencias, ¿ya? Nuestro curso tiene 3 créditos, por lo tanto pueden ustedes inclusive llegar a tener 3 inasistencias. Ya, lo ideal sería que no falten, ¿no? O sea, estamos en un curso, ustedes pagan por este curso, entonces, bueno, pues hay que aprovecharlo al máximo. Pero cuando a veces suceden problemas, pues ya saben, todos tenemos derecho hasta 3 faltas. Bueno, me refiero a ustedes, no a mí. Voy a ser bastante riguroso con ese tema porque de hecho es una recomendación que nos hace la universidad para que todos ustedes siempre estén conectados, ¿no? Y les voy a pedir también que para mañana ya estén ahí habilitando sus cámaras, ¿no? Lo fundamental es controlar la clase y controlar la asistencia vía las cámaras. Así que por favor vayan tomando previsiones. Y, ¿no? Y creo, bueno, no hay mucho más que decir sobre el tema, ¿no? El tema de la conducta también está muy relacionado sobre el tema de la forma en la cual nos relacionamos ustedes conmigo, y tengan por seguro que siempre voy a priorizar darles la palabra a ustedes, o la opinión sobre todo principal va a ser la suya, ¿no? Así que chicos, tengan toda la seguridad de que la clase va a ser bastante cordial, ¿no? Y siempre enfocada en las necesidades de los estudiantes, ¿ya? De hecho, por eso les decía hace rato que hay que evitar que sea un monólogo, ¿no? Porque cuando es un monólogo, el docente habla todo lo que sabe y punto, y no se preocupa por el docente, por el estudiante. ¿Ya? Lo importante aquí es que esta sea una clase muy participativa, ¿ya? Y todo lo que voy a tratar de hacer es justamente evitar los monólogos, ¿ya? Voy a darles una parte de la clase, luego les voy a dar el tiempo para que ustedes resuelvan ejercicios y luego vamos a analizar los resultados de los ejercicios, ¿ya? De tal forma de que esas 2 horas tengan, ¿no? Digamos, aproximadamente la mitad de la clase al docente hablando y la otra mitad hablando ustedes o participando ustedes con sus ejercicios. Esa es sobre todo la idea de ese tipo de escenarios. Y luego vemos el tema de, bueno, las competencias. Este tema de competencias, chicos, es sobre todo un enfoque bastante ligado hacia la propia educación. ¿Ya? Estamos en una universidad y por lo tanto a la universidad le interesa su paradigma educativo, ¿no? Y ese está enfocado sobre todo en el desarrollo de competencias. ¿Ya? Y como saben, chicos, y es más, como ya se han dado cuenta seguramente, las competencias es eso que el estudiante sabe hacer. ¿Ya? Eso es lo que el estudiante ha aprendido a hacer. Ya, por ejemplo, si nosotros hablamos de temas un poco alejados de la universidad, o sea, me refiero, por ejemplo, a lo que va a pasar esta noche con la selección de fútbol de nuestro país, pues cuáles son las competencias de los jugadores de fútbol. Y ahí está clarito, ¿no? Los que sabemos algo de fútbol, podemos identificar que hay una competencia de uno de ellos que es el arquero o el portero. Y su competencia es sobre todo tapar los goles que le puedan querer marcar, ¿no? Entonces, él tiene una función bastante importante y esa es su función, su capacidad de lograr, para lo cual ha sido llamado a una selección de fútbol, es justamente cubrir el arco y tapar la posibilidad de acceso a un gol. Pero también hay otras competencias que están adelante, es meter goles, ¿verdad? Entonces, ahí uno va evaluando que hay gente competente para meter goles, otros son competentes para distribuir el balón y otros son competentes para tapar los goles, ¿no? Y si me voy a otro ámbito más amigable con
con el escenario de nuestra ciudad. En la ciudad sabemos que hay un montón de taxistas por todo lado, ¿no? Tenemos taxistas y Cochabamba está plagado de muchos taxistas que generan además mucha congestión vehicular a veces y sobre todo en ciertas horas pico, pero los taxistas también son competentes, ¿no? Ellos tienen la competencia de que conducen sus vehículos y claro, la mayoría de los taxistas son bastante competentes al respecto y lo hacen muy bien. Saben por dónde ir, nos hacen llegar en hora y demás. A veces cuando tomábamos un taxi antes de la pandemia, tenía que llegar rápido a un lugar y le pedía al taxista que me lleve rápido. Y él, como es competente, sabe por dónde ir, sabe por qué lugar no ir también para evitar una congestión vehicular. Y por lo tanto, demostraba su competencia haciéndome llegar a mi destino en el menor tiempo posible. Ya, entonces, todos somos competentes para algo. Y por lo tanto, en este curso de microeconomía también tenemos que desarrollar competencias para ustedes. No es que les vamos a dar algo, ¿no? Pero por lo menos vamos a entrenarlos haciendo algo. Y esos entrenamientos que vamos a desarrollar están enfocados en estos puntos, ¿no? En las competencias de salida de ustedes, ¿no? Cuando, uno, salgan profesionales y dos, cuando estén cursando nuestras asignaturas. Y justamente esas son las competencias que esperamos que ustedes vayan a desarrollar. En el caso de microeconomía está bastante relacionado con esto, ¿no? Es utilizar, relacionar los números, la operaciones, los símbolos, ¿no? Y las expresiones matemáticas sobre todo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para interpretar la información. Y en este caso, ¿qué información será? Pues vamos a hablar de la información del mercado sobre todo, ¿no? La parte microeconómica. Así que ese es un elemento que nos interesa, ¿ya? Es verificar que los estudiantes desarrollen competencias. Por ese motivo, chicos, es que siempre hay que evitar que esto sea un monólogo donde la competencia sería la que sabemos escuchar, o sea, no va con el perfil profesional de ustedes, ¿no? Necesitamos que sepan esto, no que apliquen sobre todo esto, el razonamiento matemático, ¿ya? Y microeconomía se basa mucho en expresar y razonar matemáticamente. Ahora, yendo un poco más hacia lo específico, en este curso tenemos algunos objetivos de aprendizaje de la materia. Esto sí es propio de microeconomía. Y esto sí también les voy a pedir que ustedes lo lean ahora y luego lo lean cuando hayan terminado el curso conmigo, ¿ya? Porque este es mi objetivo con ustedes. O sea, para eso estoy dándoles clases. Para eso me han contratado básicamente. Lo que yo necesito es que el estudiante, o sea, cualquiera de ustedes, en realidad todo el grupo, pueda comprender y cuantificar el funcionamiento racional, como leen, de los consumidores, los productores, ¿dentro de qué? Pues básicamente de un mercado, ¿ya? Si ustedes al finalizar este curso, que es el siguiente mes, más o menos, creo que el 16 terminamos el curso, si ustedes logran comprender y saben cuantificar el comportamiento de los agentes económicos, entonces habremos dicho que hemos cumplido con el objetivo de aprendizaje en esa asignatura. Y además, fuera de que ustedes saben comprender y cuantificar cómo funcionan estos individuos, nos interesa en microeconomía que ustedes sepan diferenciar los tipos de mercado. Y por eso les decía hace rato que vamos a ver dos tipos de mercado, el mercado de competencia perfecta y el mercado de tipo monopolio. Si ustedes tienen la idea clara, entonces pueden ir visitando mercados y analizando qué tipo de mercado es este, ¿no? Donde un extremo dice que es un mercado de competencia perfecta y el otro extremo indica que es más bien un mercado de tipo monopolio, o sea, de competencia imperfecta. La idea es que ustedes sepan identificar muy bien cuándo estoy en un mercado del lado perfecto y cuando estoy en un mercado del lado imperfecto, ¿ya? Si ustedes logran hacer todo eso, entonces, pues, habríamos cumplido con el módulo, ¿no? Y además, ojo, esa es la forma por la cual yo les voy a evaluar. Me interesa que en las evaluaciones, o sea, en los exámenes primer, segundo y tercer parcial, ustedes me demuestren que están logrando alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Ya se van a dar cuenta, chicos, ¿no? Cómo es comprender y cuantificar. Significa que les voy a pedir que me expliquen lo que han hallado y cuando hablamos de cuantificar, que resuelvan modelos matemáticos, ¿no? Que explican a estos individuos, ¿no? Al productor, al consumidor y al mercado. ¿Y qué más queremos de ustedes? O sea, ¿por qué hemos diseñado este curso de microeconomía? Y además, ¿cuáles son las unidades que vamos a tocar en ese curso de microeconomía? Y las unidades son básicamente 6, ¿no? Aquí está el listado total. Pero al margen del listado, chicos, aquí está el detalle de cómo estamos analizando todo el curso, ¿no?
Por ejemplo, vamos a hablar ahora de la introducción a la microeconomía. O sea, si han revisado las diapositivas que les he dejado en la plataforma, pues saben que ahí estamos hablando de la introducción al curso de la microeconomía. Eso es importante que lo lean, chicos, porque lo hemos elaborado para ustedes, ¿ya? Ustedes tienen que darse cuenta que en esta primera sesión, y sobre todo al hablar de la teoría microeconómica como introducción, tenemos que notar nosotros la importancia y las características de los modelos económicos que se estudian dentro de microeconomía. Para eso, se les sugiere que ustedes revisen el capítulo 1 del libro de Nicholson, ¿no? Que está ahí disponible en la bibliografía. También es importante que vayan a participar de un foro de la clase. Y si se fijan, creo que ya está habilitado el foro también, ¿no? Porque básicamente les voy a dar una tarea que tienen que responder ustedes vía un foro. Y esos foros, pues, justamente son los elementos que luego nos permiten calificarles a ustedes. Ya esa es la unidad 1. La unidad 2, chicos, eso ya es la sesión 3 y 4, me refiero al día viernes sobre todo. La unidad 2 ya me da una idea fuerte de lo que es la teoría del consumidor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la teoría del consumidor, este es el objetivo que estamos buscando. Léanlo bien, ¿ya? Lo que me interesa es que los estudiantes sepan caracterizar a los consumidores según las preferencias de consumo. ¿Se acuerdan? Les dije, hay formas matemáticas de decir, así nos comportamos. Pues eso justamente es lo que quiero que ustedes desarrollen con la unidad 2. Y esta unidad 2 termina en la sesión 7, ¿ya? La séptima clase, que después de esa séptima clase, que es más o menos el día miércoles de la siguiente semana, el jueves ya sería nuestro primer parcial, ¿ya? Entonces, dense más o menos idea de cómo estamos avanzando. Y la clase número 8 va a ser nuestro primer parcial, que va a tocar estos dos puntos, ¿no? La parte de la introducción a la microeconomía y sobre todo la teoría del consumidor. Luego de la clase 8, vamos a la clase 9 y 10 y en adelante, y eso ya corresponde al segundo parcial. O sea, la clase 9 sería el día viernes de la siguiente semana. Ese día deberíamos estar nosotros analizando algunas extensiones a la teoría del consumidor. Ya, o sea, ya sé que vamos a dar un examen sobre teoría del consumidor, pero hay algo que son las extensiones que no entran en ese primer parcial y que por lo tanto podemos pasarlas al segundo parcial. Y miren, hemos avanzado bastante en el libro. Estaríamos más o menos tocando el capítulo 6 del libro de Nicholson, ¿no? De ese libro que les he mostrado hace rato. O sea, estamos pasando el capítulo 1, ¿no? E inclusive llegando al capítulo 6. O sea, eso está bastante avanzado en el libro. Y por eso es que forma parte del segundo parcial. Y si bien puede ser que el libro de Nicholson no siempre sea de su agrado, porque es un poco pesado ese libro, también pueden usar ustedes el otro libro sugerido, que es el libro de Hal Faria, que les he dejado también en español y en inglés en su última versión. Aquí estamos hablando sobre todo del capítulo 10. Entonces, en ese capítulo 10 vamos a tocar justamente las extensiones que existen sobre el componente de teoría del consumidor, ¿no? Y esto ya corresponde al segundo parcial, el viernes de la siguiente semana. Y luego la sesión, bueno, 11, 12 en adelante, aquí es donde termina el segundo parcial, en la clase 15. Significa que la clase 16 va a ser nuestro examen de segundo parcial, pues básicamente nos vamos a enfocar en la teoría de la empresa, ¿ya? Y la empresa va a hacer referencia a quién produce y también quién vende. Y lo que nos interesa cuando hablemos de la teoría de la empresa es ver dos cosas. Uno, la función de producción, o sea, cómo producen las empresas, qué es lo que hace que produzcan y cómo se organizan para producir. Y dos, todo lo que he producido lo tengo que vender. Y cuando lo vaya a vender, voy a generar un beneficio, ¿no? Es la ganancia por la venta de mi producto. Y ese es el segundo componente, ¿ya? O sea, es básicamente la segunda parte de la teoría de la empresa. Hasta ahí quisiéramos llegar. Y una vez que hemos logrado desarrollar la teoría de la empresa, por lo menos en la primera parte, en un enfoque llamado primal, la primera parte, estaríamos ya listos para dar nuestro segundo parcial, la clase 16, ¿no? Llegamos al 15, ya luego la 16 es nuestro segundo parcial. Con estos chicos, de la clase 17 en adelante, hasta la 23, estaríamos llegando a la etapa del tercer parcial. Y en esta etapa del tercer parcial, pues vamos a completar también, vamos a hacer unas extensiones a la teoría de la empresa, ¿no? Pero esas extensiones son bastante útiles porque nos van a permitir analizar nuevos puntos de vista para comprender cómo funciona una empresa.
En el capítulo anterior, en la unidad 4, veíamos la maximización del beneficio. En este capítulo 5, o sea, la unidad 5, vamos a ver el lado contrario. En vez de una maximización, vamos a ver una minimización. Y en vez de que sean de los beneficios, en este caso van a ser de los costos. Así que por eso es complementario y es bastante relevante que lo utilicemos de esa forma. Y terminamos en las últimas sesiones, 18 y 19 sobre todo, con el estudio de la curva de oferta de la empresa. Y aquí espero que ustedes, chicos, ya noten que estamos andando de a poquito con el análisis de mercado. Primero los demandantes que me permiten encontrar la curva de demanda y ahora los ofertantes que me permiten encontrar la curva de oferta. Cumplimos esos dos puntos y luego vamos a estar disponibles para ir a la última sesión. La última, donde vamos a tocar esto, ¿no? El mercado. Y como les he adelantado y les he repetido ya creo 2 o 3 veces, la idea del análisis de mercado en Microeconomía 1 es hablar sobre la competencia perfecta por una parte y sobre el monopolio por otra parte. Así está la clase 23, porque la clase 24, así como las 6, 16 y 24, son los días en los cuales vamos a desarrollar nuestras pruebas escritas, el examen. Le hemos llamado exámenes parciales, ¿no? Según la lógica de la universidad. ¿No? Pero ahí está, ustedes pueden ir contando los días y las clases para podernos adecuar y saber qué día es nuestro examen y para qué día tenemos que irnos preparando, básicamente. Bueno, la metodología y la evaluación son ya casi los últimos puntos que podemos revisar del sílabo de la asignatura y que otra vez estoy tomándome el tiempo así para poderles explicar, chicos, porque es bastante relevante. ¿Ya? Todo lo que les estoy mostrando acá y lo que van a poder leer ustedes dentro de este documento tiene mucha relación con la forma en la cual los voy a evaluar y calificar. ¿Ya? La evaluación obviamente es cualitativa y la calificación es cuantitativa. Entonces vamos a hacer justamente esos dos puntos, una evaluación y una cuantificación, basado en este sílabo. Todo lo que está en el sílabo es lo que vamos a estudiar y lo que no está en el sílabo pues no corresponde a nuestro estudio. Y la metodología es justamente lo que les he comentado y lo que estamos haciendo por ahora. Les dije que, bueno, hacer una clase así de tipo sincrónica, usando un medio virtual o una TIC, pues es importante que ustedes siempre estén a la altura de la clase, ¿no? Y en este caso vamos a reducir al máximo la idea de los monólogos y por lo tanto vamos a priorizar, por ejemplo, el uso de la pizarra online para poder generar los ejercicios que queremos resolver, ¿no? Para estudiar y comprender cómo funciona la microeconomía para el estudio de los agentes económicos. Así que ese es un punto importante. Es importante que ustedes estén con sus apuntes de clase, además del uso de sus propias computadoras. Se los he dejado por escrito, ¿no? Eso que les estoy recomendando está aquí por escrito porque es relevante, es muy importante para mí que lo puedan cumplir. Otro de los elementos también relevantes es este, ¿no? Los últimos 30 minutos de cada clase los vamos a destinar principalmente a las dudas que ustedes puedan tener. Esa es igual una recomendación que la universidad nos hace a todos los que estamos dando clases sincrónicas, ¿no? Usando las TICs, porque ustedes, lo mismo que cualquier estudiante y lo mismo que cualquier persona, se cansan después de estar 2 horas conectadas frente a la computadora, ¿no? O sea, el docente habla y habla y habla, los estudiantes escuchan y ya, y se cansan. Entonces, y a veces uno cuando se cansa puede perder el hilo conductor de la clase. Por lo tanto, ahí por lo menos van a haber unos 30 minutos más o menos de tiempo para que ustedes puedan preguntar algunas cosas que quizás se les ha ido, ¿no? Mientras pasamos la clase. ¿Ya? Entonces, esto está pensado sobre todo en esa capacidad del estudiante. Recuerden, es hora de la tarde, son 3:30 de la tarde, es pesada la hora de la tarde, a veces a uno le da sueño, y bueno, pues uno se puede desconcentrar. Para eso están esos 30 minutos donde vamos a poder afinar y ajustar todo lo que aquello haya quedado en duda. Y si no hay dudas, no hay preguntas por parte de ustedes, entonces nos vamos a dedicar a resolver ejercicios. Algunos ejercicios los voy a hacer yo en la pizarra virtual y otros ejercicios los van a hacer ustedes. ¿Ya? De tal forma de que cuando presenten una tarea, esa tarea pues sea un ejercicio hecho con su puño y letra. Ya lo van a subir vía una foto o van a subir un documento escaneado, pero al final de cuentas lo que se va a priorizar es que suban imágenes, ¿no? Y así van a ir ganando puntos, como les dije, si es que alguien lo hace de forma bastante más rápida que el promedio
de los estudiantes del curso. Bueno, es importante, chicos, no se olviden que revisen constantemente la plataforma, porque en esa plataforma les vamos a dejar las instrucciones de la clase, ¿ya? Así que casi cada día tiene que actualizarse la plataforma. Entonces, básicamente cada día, chicos, revisen un ratito. Antes de entrar a clases, revisen la plataforma, ¿no? Ahí tiene que estar todo lo necesario para que ustedes adecuadamente empiecen la clase y también la terminen. Y bueno, la participación de ustedes es importante, ¿ya? Sobre todo esa participación que voy a esperar que la realicen en los últimos 30 minutos de nuestra clase. Esos 30 minutos son cruciales, ¿no? Para ir generando esa retroalimentación entre lo que les puedo indicar, ¿no? Que tienen las dificultades del caso porque es una computadora la que les habla finalmente, y aquello que vayamos a resolver, ¿no? Sobre todo en la parte práctica de los ejercicios. Y algo que sí es muy importante, porque me lo han pedido muchas veces, es este tema de la evaluación con fines de calificación. Por ejemplo, un elemento fundamental de esta evaluación con fines de calificación es que la parte del examen solamente va a tener una ponderación del 40%, ¿ya? O sea, los exámenes que ustedes van a dar conmigo, el primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, solo cubren el 40% de la calificación. Eso significa, ¿no?, que lo que dejo aquí a un costado, que el restante 60%, ustedes lo van a acumular con las actividades de clase que vayamos a realizar. ¿Ya se dan cuenta? Entonces hay o sea, la nota de aprobación del curso, la mínima nota de aprobación, solamente la pueden tener ahí, sin dar examen me refiero, si cumplen con sus tareas y hacen sus tareas. O sea, me refiero al hecho de que si solo me preocupa quizás aprobar, aunque sea con la mínima nota, puedo aprobar sin dar el examen, solo presentando tareas, ¿no? Pero en tiempo, en plazo y además cumpliendo con todos los objetivos de las tareas. Entonces le estamos dando bastante importancia a la calificación acumulativa. No, con eso no les digo, chicos, que cada día van a tener una tarea. O sea, no, tampoco es la idea sobrecargarlos y sobrecargarme yo, sino que vamos a tener muchas actividades y toda esa acumulación de actividades va a tener ponderaciones distintas. Alguna actividad va a dar a 5%, otra a 10% y así. Pero con esta suma por cada parcial, deberíamos lograr llegar a sumar los 60 puntos o el 60% de la calificación. Entonces, mucha importancia, chicos, hay mucha importancia que le estamos dando a las tareas. Es casi como decirles, chicos, no pierdan las tareas, preséntenlas en tiempo, gánense ese 60% de la calificación, de tal forma de que le quitamos el peso, que antes era un peso primordial para el examen. Ahora el examen solo cubre el 40%, nada más, y por lo tanto así lo vamos a dejar. Ya en el primer parcial, segundo parcial y el examen final, sobre todo. En todos los casos, siempre vamos a mantener 40 versus el 60% como alternativa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues algunas cosas que también les dejo por acá. Chicos, es importante que las tareas las presenten en la plataforma. Y bueno, hemos creado el grupo de WhatsApp justamente con el fin de que podamos estar presentando las actividades por ese medio, si es que hubiera alguna eventualidad. Pero si no hay esas eventualidades, entonces vamos a priorizar cualquier tipo de calificación de tareas por la plataforma, ¿ya? Eso sí, alguna vez tuve un problema de que hay un estudiante, o unos estudiantes en realidad, porque eran varios, que no pudieron presentar la tarea en la plataforma en el tiempo establecido. Ya se les había ido el internet o se les apagó la máquina o algo así. Habían varias excusas. Y lo que hicieron ellos es básicamente, bueno, pues me lo mandaron al correo electrónico algunos y otros me lo mandaron al WhatsApp, ¿ya? Y evidentemente como la norma es que cumplan en el plazo, si lo pudieron mandar dentro del plazo de tiempo, entonces no tengo por qué sancionar con alguna calificación, ¿verdad? O sea, me refiero a una calificación baja. Si algún estudiante tiene problemas y me lo puede mandar por los medios alternativos, el correo electrónico o el WhatsApp, yo lo voy a aceptar, pero siempre y cuando esté dentro del plazo, chicos, ¿ya? La idea fundamental es velar por los plazos, o por lo menos que no haya pasado mucho tiempo desde el plazo vencido. Ya sé que me entienden, sé que alguna vez ustedes han pasado clases y han presentado tareas por WhatsApp. De hecho, no es la idea, por eso lo estamos restringiendo. Y solamente lo vamos a usar en casos extremos. Y por lo tanto, ustedes saben cómo subir el documento en plazos, ¿ya?
Hay que respetar sobre todo los plazos. Y finalmente el tema de las fuentes de información. Bueno, aquí están los libros. El único que, bueno, aquí había un libro más que lo había subido antes, pero que realmente es difícil volverlo a cargar. Es el libro de Pindyck. Ya es Microeconomía del autor Pindyck, Rubin Ferd y Pindyck. Ese libro es bastante llamativo porque nos da mucha información, pero bastante detallada, ¿no? Es un libro denominado básico, cuyo contenido básico está enfocado en aquella persona que nunca ha estudiado economía y que puede empezar con un curso de microeconomía, ¿no? Como primer curso inclusive. Ese libro de Pindyck es bastante bonito. El problema está en que el peso que tiene el libro de Pindyck es de como 80 megas. Y como les mostré o les comenté hace rato, en la plataforma máximo podemos subir de 20 megas, ¿no? Entonces ahí tengo el problema de no poderles pasar el libro. Pero siempre hay alternativas, ¿no? Si en algún momento alguien necesita el libro de Pindyck, ¿no? Porque le han hecho una solicitud expresa de que ese libro es el que lo necesitan, con mucho gusto pues les puedo mandar vía otros medios el archivo, aunque pese lo que justamente indicábamos, ¿no? Pesa básicamente como 80 megas, ¿ya? Y eso es la idea de nuestro sílabo. Así es como vamos a desarrollar esta clase y así es como espero que ustedes, chicos, puedan también participar de lo que estamos viendo en nuestras sesiones, ¿no? Y este es el curso, básicamente, de Microeconomía 1. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna cosa que quieran aclarar ahora antes de empezar con nuestra sesión? Los escucho. Ok, creo que no hay dudas. Bueno, espero que así sea, que todo esté claro. Normalmente me preguntan las fechas de examen. Bueno, de hecho, la fecha está bastante sencilla de ser calculada. Como ven aquí, hoy es la fecha 1, ¿ya? La sesión 1 es el día de hoy. Y bueno, cuenten 8 días, ¿no? Porque el día 8, miren, después del 7, el 8 es el examen y luego seguimos con el avance del día 9, ¿ya? Entonces, algo que siempre me preguntan es cuándo son los exámenes, pues mi respuesta también es casi siempre la misma. Cuenten 8 días y el octavo día de cada parcial es justamente nuestro examen, ¿ya? Y así es como lo vamos a mantener para estar acordes con todo el avance y no tener rezagos de tiempo. Ok, ahora sí, vámonos a lo que hemos denominado básicamente la unidad 1, llamada sobre todo Introducción a la Microeconomía, ¿ya? Afortunadamente el Zoom sigue funcionando. Les dije que tenía la advertencia de que se podía cerrar a la media hora. Ya vamos más de media hora y no se ha cerrado, así que no creo que se cierre más. Por lo tanto, me voy a ir a mostrarles mi pantalla, ¿ya? Y veamos la presentación. Y esta es la presentación, chicos. Ajá. Bueno, sé que ven mi pantalla y si en algún momento mi pantalla se borra o pasa algo, no se preocupen, saben que me pueden avisar, me escriben por el chat si gustan o toman su micrófono y avanzamos. Ok, empezamos entonces con Microeconomía 1. Bienvenidos, chicos, a este curso. Algunos de los conceptos que vamos a desarrollar de alguna forma pueden incluso parecer repetitivos a lo que ustedes habían hecho en el curso anterior de economía, ¿no? De introducción a la economía. Pero eso es porque introducción a la economía toca muchos puntos. En microeconomía nos enfocamos en analizar también varios puntos, pero sobre todo nos interesa profundizarlos, ¿ya? Así que por ese motivo, además, existe un gran componente matemático en este curso. Lo que sí les pido, chicos, también es que por lo menos esta unidad número 1 sean un poco pacientes conmigo, porque es la unidad más teórica que vamos a tener, ¿ya? La unidad 1 es bastante pesada, porque ahorita mismo vamos a empezar a revisar sobre todo el concepto de microeconomía, ¿ya? Va a ser un monólogo los primeros minutos, pero es que es necesario hacerlo así. De ahí en adelante, ya cuando empecemos la parte práctica, pues ya voy a pasar la responsabilidad de ustedes para que ustedes sean los que empiecen a tener la clase activa, ¿no? Y dejemos el monólogo, que es algo que, bueno, evidentemente no es lo priorizado por ahora. Empecemos entonces con el curso de Microeconomía 1. Bueno, la unidad 1 es la introducción, como corresponde.
Y aquí están algunas ideas que explican sobre todo el por qué ustedes tienen que estudiar microeconomía. O sea, por qué no es suficiente el curso de economía y por qué sí o sí tenemos que decirles que estudien microeconomía. Y la idea es la siguiente, ¿no? Esta definición, chicos, la he sacado del libro de Pindick, ¿no? Es un libro muy básico, pero es un libro muy necesario, porque es uno de los pocos libros que todavía tiene el capítulo 1 llamado Introducción. Y el hablar de la microeconomía es que esta se ocupa del estudio de la conducta de los agentes económicos. Por ejemplo, ¿quiénes son los agentes económicos? Pues son los consumidores, son los trabajadores, los inversionistas, las empresas, los países. Bueno, no, hasta empresas llegamos, países no entran, hasta empresas llegamos. Esta conducta que me interesa analizar de consumidores, trabajadores, inversionistas y empresas tiene que basarse en algunos caracteres que se puedan generalizar, ¿ya? O sea, no es que voy a analizar al consumidor de Quillacollo y lo voy a diferenciar del consumidor de Sacaba, y además lo voy a diferenciar del consumidor de Tiquipaya, sino que voy a hablar de consumidores en general, ¿ya? Lo que me interesa es la conducta de un consumidor modelo. Y ese es quizás el primer punto de partida por el cual la microeconomía, ¿no?, trata de siempre ser un área del conocimiento bastante relevante. ¿Y qué cosa es lo que vamos a estudiar? Y ahí viene la segunda idea. La microeconomía entonces explica el cómo y el por qué las unidades estas, como consumidores, trabajadores, inversionistas y empresas, cómo y por qué toman las decisiones económicas, ¿ya? Ahora, eso obviamente parece muy retórico, ¿no? Como que, ok, vamos a hablar de microeconomía y de cómo forman parte sus decisiones. Pero veamos el ejemplo. Eso para que también vayamos de alguna manera a empezar a profundizar, vayan profundizando esos componentes de nuestra teoría microeconómica. Y, por ejemplo, una idea bastante interesante es esta, ¿no? Una idea de la conducta del consumidor, vamos a hablar del consumidor, es básicamente la conducta de cómo éste decide hacer sus compras. ¿Cómo es que un consumidor decide hacer sus compras? Y una vez que decidió, ¿será que sus decisiones cambian si es que hay variaciones en los precios? Uno de los capítulos del segundo parcial, sobre todo, con eso de las extensiones y demás, tiene mucho que ver, ¿no?, con ese tipo de elementos, ¿no? De cómo es que el precio de los productos en el mercado cambia y eso afecta a mi comportamiento. Imagínense, chicos, esto lo hemos vivido bastante en los últimos 7 meses de pandemia. Y cuando empezó la pandemia en la etapa más fuerte, me refiero al mes de abril y mayo sobre todo, cuando estaba todo cerrado, existía una gran demanda de productos, ¿no? La gente no puede dejar de comprar, no puede dejar de consumir, o sea, no solo comprar, consumir. La gente necesita consumir bienes y servicios. Y cuando la gente está realizando ese consumo de bienes y servicios, pues básicamente puede enfrentarse a que los precios han cambiado. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros si los precios de los productos cambian? ¿Será que dejamos de comprarlos? ¿O será que quizás compramos productos que sean parecidos a estos? ¿Ya? Esa es una decisión estratégica que un consumidor debe tomar. Y por lo tanto, cuando el consumidor toma esa decisión, está identificando que, dado su nivel de renta, puede cambiar, ¿no?, de gustos y preferencias en un instante del tiempo, ¿ya? Y ese es un ejemplo de conducta que tiene un consumidor. Analiza el precio, ve que este ha cambiado y luego toma decisiones que son diferentes a las originales. O por lo menos es lo que esperamos que suceda siempre. Es como en el caso de ustedes, chicos. ¿Alguna vez, no sé, me refiero al colegio sobre todo, alguna vez han tenido algún agasajo como una parrillada? Pónganse a pensar en alguna parrillada, chicos. Sobre todo en colegio, ¿no? O en la universidad también. Antes de la pandemia, sabíamos que era bastante relevante y esperado que podamos, por ejemplo, reunirnos entre un grupo de personas, ¿ya? Y uno de ellos sabe hacer la parrilla, va a hacer una parrillada. Y otro sabe comprar carne, ¿no? Que son cualidades que algunas personas sí tienen. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna de esas dos. Pero hay gente que sí sabe comprar ciertos tipos de carne para hacer una buena parrilla. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería para cualquiera de ustedes, suponiendo que cualquiera de ustedes les decimos que vayan a comprar carne, porque esta noche vamos a hacer una parrillada en honor
al inicio del curso. Pues dirán por ahí algunos que la mejor carne es esta, ¿no? O la mejor carne es esta otra, el mejor corte. Por ejemplo, bife chorizo, dirán algunos, otro punta de ese, ¿no? Jiba y tantos cortes que hay de la carne de res, por ejemplo. O también de carne de pollo, si gustan. Entonces, si yo ya sé qué es lo que voy a comprar para esta noche, digamos, he decidido que la mejor carne para una parrillada es la punta de ese, ¿no? Que es un corte que existe por ahí. ¿Qué pasa si voy a la carnicería y le pido que me dé el corte punta de ese y este carnicero me responde con que se le ha acabado? ¿Ya? Se le acabó, no tiene más el producto. ¿Qué haríamos? Pues, como no es un ejemplo propio, no estamos avanzando todavía el elemento puntual, pues una respuesta acostumbrada de mis estudiantes, o sea, en cursos pasados, es que me dicen que compran otros productos. En vez de comprar la carne de tipo punta de ese, compran quizás el bife chorizo, ¿no? Que es otro tipo de corte de carne de res. Entonces, ¿qué pasó? Que como alguien quería comprar un producto y este producto desapareció porque se ha acabado, entonces cambiamos nuestras expectativas, cambiamos nuestra percepción y decimos, ok, esa carne que inicialmente quería comprar para una parrilla de esta noche, pues ya no se vende, se ha acabado. Entonces debo buscar una segunda mejor opción. Y quizás la segunda mejor opción es otro corte de carne. Y si el segundo corte de carne también se ha acabado, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos vamos a nuestra casa y decimos, ya no hay nada esta noche, no hay parrillada? Normalmente no pasa, ¿verdad? Buscamos una tercera opción, que quizás es que compramos carne de pollo para hacer una parrillada de pollo esta noche. Entonces, con cosas tan básicas como hacer una parrilla, las decisiones cambian de segundo a segundo. Todos nosotros hacemos ese ejercicio, tomamos decisiones así al segundo, ante cualquier cosa, sobre todo cuando nos enfocamos al mercado. La microeconomía, por lo tanto, analiza, ¿no? Justamente ese tipo de cuestiones, esas formas por las cuales nosotros tomamos decisiones. Y lo interesante es que en este ejemplo, cuando alguien cambia de conducta siendo un consumidor y esa conducta se ve reflejada sobre todo porque el precio cambió o el producto se acabó, a eso le vamos a llamar sobre todo el efecto precio. Bueno, no es un nombre tan difícil de recordar. Si quiero saber cómo el precio afecta mis decisiones, entonces automáticamente le voy a llamar a eso el efecto precio, ¿no? Bastante interesante. Y ese es un elemento de la microeconomía. ¿Qué otra cosa más nos interesa de la microeconomía como ciencia? Pues es que a la microeconomía le interesa, por ejemplo, identificar cómo no solamente compramos productos, sino cómo interactuamos entre compradores y vendedores dentro de un mercado y cómo es que los mercados también interactúan entre ellos. Y además, cómo es que los productores o vendedores se organizan, quizás para producir algún tipo de bien en conjunto. Entonces, la microeconomía también se basa no solamente en conductas, también en interacciones. Y cuando hablamos de interacciones, justamente ahí viene el tema de los mercados. Un mercado es una gran interacción entre compradores y vendedores. Y vamos a ver nosotros dos mercados en este curso. Pero también vemos el tema de industrias. Y aquí es importante hacerles notar, chicos, que una industria va a ser definida como un conjunto de empresas que son afines o son similares, ¿ya? Entonces, esa es la idea fundamental. Cuando hablemos de industrias, quiere decir que estamos hablando de varias empresas, ¿ya? Dos o más empresas, que se dedican a la producción de un mismo bien, o por lo menos es un producto bastante parecido. Tranquilamente podemos hablar, en el caso de Cochabamba, ¿no? De la industria de los pollos fritos, porque hay muchos restaurantes, grandes, medianos y pequeños, que se dedican a producir y vender pollo frito con papas. En Cochabamba es bastante común encontrar en varios lugares, sobre todo en la noche, que hay mucha venta de pollo frito con papas. Entonces, esa gran unión de empresas hace a la industria, o sea, genera la industria de pollo frito con papas. Entonces, la forma en la cual se organizan las empresas también le interesa a la microeconomía. ¿Ya? No solamente las decisiones, sino también la forma de organizarnos para hacer frente al propio mercado. ¿Ya? No sé, aquí está un ejemplo, ¿no? Nos dice que la microeconomía nos puede ayudar a comprender cómo es que funciona la industria de automóviles en un país, digamos en Estados Unidos.
Como ustedes saben bien, chicos, la industria de automóviles estadounidense es una de las más pujantes. Compite con la japonesa, ¿no? Y compite también con las europeas, que son varias, y sobre todo compite con los autos chinos. Y bueno, si es una industria de automóviles, no es lo mismo hablar de la industria de automóviles de Japón, que tiene, por ejemplo, a Toyota y a Nissan como sus principales proponentes. Tampoco es lo mismo hablar de la industria de automóviles europea. Cuando hablamos de los autos europeos, quizás ustedes saben cuáles son las marcas de esos autos europeos, ¿no? La BMW o la Mercedes-Benz u otras más que son ya menos conocidas, como Aston Martin y demás. Entonces, cada zona tiene su propia industria y cada industria tiene sus autos específicos, ¿no? Por ejemplo, es difícil encontrar dentro de los autos japoneses autos que sean sumamente caros. ¿Ya? Los autos japoneses tienden a ser más bien relativamente baratos en comparación con los autos europeos. Eh, Sé que no es un curso de automóviles, chicos, pero, por ejemplo, el caso aquí sería el siguiente. Si queremos comprar un auto de lujo de la industria de automóviles japonesa, quizás el auto de lujo que se vende así como un auto más y que vale la pena mencionarlo, puede ser la línea Lexus, ¿no? Que es una línea de lujo de la Toyota. Es un auto Lexus, puede pasar por un auto de lujo, ¿no? Un auto exclusivo de la industria de automóviles japonesa. Pero si me voy, por ejemplo, al ámbito de los europeos, los autos de lujo ahí abundan, ¿no? Porque los europeos no se preocupan mucho por tener autos baratos. Ellos más se preocupan por tener autos exclusivos, ¿no? Un auto Mercedes-Benz puede ser muy exclusivo, un auto BMW también. Los Audi son exclusivos y son carísimos, muchos de ellos cuestan cientos de miles de dólares. Y peor aún si es que hablamos de la industria de automóviles de Italia, donde están los autos Ferrari, los McLaren, también están los Bugatti. Entonces, cada industria es bastante diferente. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que cada industria se ha vuelto tan diferente y tiene automóviles tan diferentes y eso que todos comparten el mismo mercado? Pues la microeconomía nos va a ayudar a entender cómo es que estas organizaciones de empresas permiten cierto tipo de evoluciones hacia cierto tipo de productos, ¿no? Y ahí aparecen los mercados no competitivos. Esas interacciones de conducta de empresas en general y de consumidores hacia el mercado es lo que nos interesa en este curso, ¿no? Y lo que vamos a buscar siempre es diferenciar unos de los otros, ¿no? La palabra clave ahí es, ¿no? ¿Cómo diferenciamos a un mercado de otro, ¿no? Y cuáles son sus características? El análisis microeconómico, por lo tanto, es fundamental a estas alturas, porque esperamos que ustedes sean los que están justamente tratando con ese tipo de escenarios, ¿ya? ¿Qué más vemos? Ya, esto es bastante interesante. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en la microeconomía, tenemos que recordar algo de la teoría económica básica, chicos. ¿Ya? ¿Qué cosa me interesa? Sobre todo responder a esta pregunta, bueno, a esta afirmación. No siempre puedes conseguir lo que quieres. No es un pensamiento pesimista, ¿ya? Por favor, no piensen eso de esta afirmación. Esta lámina trata de sobre todo explicarnos de que en teoría económica y sobre todo en microeconomía nos basamos en el concepto de escasez. Nuestro concepto principal dentro de la microeconomía es la escasez, los límites. Todos tenemos un límite de consumo, de producción o de lo que queramos analizar. Por eso es que dice justamente esta idea. Una gran parte de la microeconomía se ocupa, o sea, de estudiar los límites. Entonces, volvamos a leer la frase. Esta frase, chicos, dice que no siempre puedes conseguir lo que quieres. Es que te está diciendo que todos tenemos un límite, inclusive en términos de compra. Todos quisiéramos comprarnos algo y que quizás no podemos hacerlo todavía. ¿Por qué motivo? Porque, digamos, ustedes que son jovencitos, son 20 añeros en general, pues todavía no tienen la fortuna que en el futuro van a tener. Y me refiero a la fortuna como la cantidad de dinero que queremos tener en el futuro, ¿ya? Entonces, ahora los sueños que uno tiene mientras es jovencito quizás están enfocados en cosas que son alcanzables para un joven, ¿no?
Todos ustedes como estudiantes normalmente no están trabajando, o si lo hacen no es a tiempo completo. Ustedes como jóvenes universitarios tienen su tiempo disponible para estudiar y hacer tareas y pasar clases sobre todo. Se están preparando para el futuro. Y ya cuando sean mayores y ya hayan salido de la universidad, hayan ahorrado, invertido, trabajado y demás, en el futuro quizás puedan tener mejores ingresos que los que tienen ahora como estudiantes. Y ese es un punto de partida bastante relevante en microeconomía. Ahora que son estudiantes, no tienen el suficiente dinero para comprar todo lo que quisieran. Y cuando sean mayores, quizás sí puedan comprar muchas cosas, pero aún así nuestras necesidades siempre van a empezar a ser cada vez más y más grandes. Vamos a pensar en alguno de ustedes, a ver, en alguien que nos ayude. En la persona número 10 de la lista, voy a ver aquí en el Zoom, la número 10 nos va a ayudar con un ejemplo. 7, 8, 9, 10. Leomar Sarmiento Delgado. Leomar, prende tu micrófono, por favor. Sí, lo hice. ¿Qué tal? Un gusto, Leomar. Mira, esta primera idea del concepto de microeconomía está relacionado a que no siempre podemos comprar todo lo que queremos porque hay límites, sobre todo de ingreso. La pregunta para ti, Leomar, es, ¿qué quisieras comprarte ahora que no puedes hacerlo porque quizás el dinero que tienes disponible como estudiante universitario no te alcanza? Pero, ¿qué crees, qué piensas y planificas que en el futuro sí te pueda alcanzar? O sea, de aquí a unos, digamos, 10 años. ¿Qué cosa crees tú que ahora no puedes comprarte, pero que en el futuro sí puedas hacerlo? El ejemplo más simple sería una casa. Ok, es la primera respuesta normalmente. Y lo mismo quizás muchos de ustedes me puedan responder, ¿verdad? Ahora todos ustedes como jóvenes universitarios, ¿será que se pueden comprar libremente una casa? Quizás alguien por ahí dice que sí, pero la mayoría va a decir que no. Y es que como universitarios y jovencitos veinteañeros que son, no están con los ingresos suficientes como para comprarse una casa, ¿no? En Cochabamba las casas además son carísimas, ¿no? Según los estudios en economía, las casas de Miami tienden a ser más baratas que las casas de Cochabamba. Entonces, realmente estamos bastante complicados en ese sentido. A los 20 años y demás, es difícil, es raro que alguien se pueda comprar una casa. Pero ahí como, así como nos lo comentaba Leomar, y tal como le puse además el contexto, quizás de aquí a 10 o 15 años, Leomar y todos ustedes tengan las posibilidades y sobre todo el soporte de ingresos necesario para comprarse la casa que quieran. De aquí a 10 o 15 años, quizás todos ustedes ya estén inclusive con sus casas propias. Entonces, eso significa que esos límites o necesidades que tenemos también es un concepto temporal. Por ahora yo no tengo dinero suficiente para comprarme una casa, pero en el futuro, en 10 o 15 años, sí lo voy a tener. La microeconomía, por lo tanto, se ocupa de analizar ese tipo de elementos. A la microeconomía le interesa que sus consumidores, ¿no?, básicamente puedan comprar, puedan gastarse el dinero que tienen, pero ese dinero, ojo, es limitado. Actualmente los veinteañeros no pueden comprarse una casa, pero de aquí a 10 o 15 años, cuando ya sean adultos y tengan sus ahorros respectivos, ahí sí van a poder hacerlo. Pero esa no es solamente una limitante de los consumidores, también es una limitante de las empresas. Las empresas, por ejemplo, tienen límite de presupuesto, ¿ya? Tranquilamente podemos hablar de la empresa que ustedes gusten, ¿ya? La empresa que sea, en una cochabambina o una empresa del extranjero también. Cada empresa que produce cualquier cosa siempre tiene límites de presupuesto. Significa que no puede gastar todo lo que quisiera. Quizás no sé, como parte de la cultura general, chicos, sobre todo ustedes que son personas que han ido evolucionando con la tecnología y el uso de computadoras, quizás ustedes conocen también la historia de Steve Jobs, ¿no? Este Steve Jobs, que ha sido considerado un gurú en términos de la computación, pero también es un empresario, Steve Jobs. Bueno, ha sido un empresario, él ya falleció hace bastantes años atrás. El señor Steve Jobs, cuando era joven, en los años 70, creó la empresa Apple, ¿no? Apple Computers, de donde salen muchos productos que conocemos, ¿no? Las computadoras MacBook, los iPods, los iPhones, los iPads y otros productos más. Pero él cuando empezó, pues no tenía mucho presupuesto para abrir su empresa.
Y si ustedes leyeron su biografía o vieron las películas que hay sobre él, saben que tuvo alguien que le apoyó con dinero, ¿no? Y claro, cuando él era jovencito, tenía que apostar a lo que podía nada más, y su emprendimiento y sus ideas y sus ganas estaban por ahí. Pero vino alguien, un ángel con mucho dinero, pues, quien sí le financió todo lo que se pudo para construir el gran imperio que es ahora la empresa Apple Computers, que además es la más valorada, una de las más valoradas a nivel mundial. Entonces necesitamos de dinero que en 5 o 10 años se ha podido conseguir para empezar Apple Computers, y por lo tanto empezó a crecer bastante. Entonces el presupuesto para una empresa sí puede permitir que ésta crezca o que pues sea un poco más lento su crecimiento, ¿no? En el caso de la empresa Apple, esa fue una idea bastante relevante. Y eso es quizás lo que nos interesa también analizar, ¿no? Verificar cómo estamos analizando el presupuesto de una empresa para que ésta pueda crecer con el paso del tiempo. Pero no solamente son los presupuestos, también están los conocimientos que tienen las empresas, ¿no? Esa tecnología, las capacidades de innovar. Las empresas, ¿no? Así como inclusive haciendo referencia otra vez a la empresa Apple Computers, esta innovó bastante, ¿no? Creó la primera computadora personal, todos nosotros ahora tenemos computadoras en casa, gracias a ideas revolucionarias del señor Steve Jobs y de sus colaboradores. Pero significa que había otras empresas que estaban acá ahí como competencia de la Apple Computers, como la IBM, por ejemplo, y a la IBM le faltaba quizás conocimientos más amplios para tratar de entender que la computadora podía pasar de la empresa a la casa. Entonces, esos conocimientos limitados permitió que el acceso a la computadora de la empresa a la casa, pues, demore bastantes años. En los 50, 60 y parte de los 70 ya había un gran avance en términos de computación, pero la computadora nunca llegaba a la casa. Recién con Steve Jobs y todo lo que significó la innovación en términos de computadora, recién las computadoras empezaron a llegar a las casas y las personas empezaron a usar computadoras. Así que el tema de conocimientos limitados puede provocar, ¿no?, que las empresas también no crezcan en la forma en la cual quisiéramos que lo hagan. Son limitantes que siempre vale la pena irlas analizando. Y finalmente lo mismo puede pasar como limitante con las horas de trabajo que podemos tener, ¿no? Las horas trabajadas a la semana, por ejemplo, también son limitantes. Por ejemplo, chicos, según los contratos laborales, ustedes ya saben o seguramente ya van a saber, cualquier persona puede ser contratada máximo como 8 horas por día en un trabajo, ¿no? Según la ley laboral, la ley que se aplica en nuestro país y en muchos otros países del mundo, las personas no pueden trabajar más de 8 horas por día. O sea, menos sí pueden, pero más no puede. Y si alguien trabaja más de 8 horas por día, pues uno, puede que esté incumpliendo la ley laboral, o dos, puede que sea un caso especial. ¿Ya? Siempre hay casos especiales en cualquier lugar. Pero la ley básicamente me dice que nadie puede trabajar más de 8 horas. Entonces, siempre hay un límite a las horas de trabajo. Un hombre entonces que trabaja de lunes a viernes trabajará 40 horas a la semana. Y el resto del tiempo puede dedicarlo, si quiere, a buscar otro trabajo, donde trabajar las otras 8 horas del día también. O quizás solo tiene un trabajo y el resto del tiempo lo dedica al descanso, ¿no? Es que se llama ocio en economía. Entonces, miren, de 24 horas al día que todos tenemos disponibles, 8 los dedicamos a trabajar, ¿no? Y 16 horas al ocio, ¿no? O sea, hay mucho tiempo en ocio y solamente una pequeña parte al trabajo, un tercio del total del tiempo. Esas son, obviamente, cuestiones que a veces los que estudian economía, pues analizan, ¿será suficiente 8 horas o será demasiado 8 horas? Hay países donde las horas de trabajo se han empezado a reducir, sobre todo por tema de la pandemia, ¿no? En Europa muchos países han empezado a reducir las horas laborales sin bajarles el sueldo a sus empleados, obviamente, porque quizás no era tan necesario que estén todo el tiempo trabajando. Con que cumplan metas bastaba, ¿no? Eso provocó, por lo tanto, que haya un ajuste en los límites de las horas que las personas tienen para trabajar. La microeconomía le interesa eso. A la microeconomía le interesa estudiar cómo se definen los salarios y cómo se definen las horas de trabajo de las personas, que pueden muy bien trabajar en un lugar o también trabajar en otros lugares. Y les comento esto, chicos, porque bueno, el libro que van a leer, el libro de Nicholson, de donde sale esta teoría, básicamente también nos dice que
Hay muchos países, como Estados Unidos sobre todo, donde la gente busca trabajo por horas y a veces trabaja solamente 4 horas en un lugar, ¿ya? En un trabajo uno, y tiene que ir a otro trabajo en otra parte de la ciudad a completar sus otras 4 horas de trabajo. Entonces, en países como Estados Unidos, que son bastante flexibles en términos laborales, una persona puede tener más de un trabajo y así recién cumplir sus 8 horas de trabajo normales, ¿ya? Y es que en esos lugares quizás la dinámica laboral es bastante diferente. En Bolivia no hay mucha experiencia de trabajos por hora. En Bolivia normalmente lo que se hace es trabajar 8 horas, ¿ya? Y punto. Y por lo tanto alguien que es empleado trabaja 8 horas al día y ese es básicamente su límite. Y con eso se siente tranquilo y ya está, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los muchos empleados públicos que tiene nuestro país. Gran parte del empleado público, bueno, gran parte del número de empleados públicos solo trabaja 8 horas y listo, ¿no? Pasan sus 8 horas por día y automáticamente sale del trabajo y no sabe nada más de trabajo hasta el día siguiente. Así que son comportamientos esperados y adecuados además al contexto en el cual nosotros nos desarrollamos en el ámbito de la microeconomía. Y bueno, con esa introducción de lo que es la microeconomía y todo lo que trata de estudiar la microeconomía, aparece el punto número 1, que se denomina justamente modelos económicos. Y este punto número 1, chicos, obviamente trata de decirles a ustedes por qué aparecen los modelos económicos. O sea, por qué vamos a trabajar con modelos económicos. ¿Y qué cosa además es un modelo económico? Empecemos definiendo qué cosa es un modelo, ¿no? Primero empezamos lo que es, entendiendo qué es un modelo, y luego ya le vamos a incluir la parte económica o la parte de la teoría económica también, ¿ya? Y básicamente la idea de un modelo es que los modelos son básicamente abstracciones de la realidad. Esa es la idea de un modelo. Y en economía se hacen muchas abstracciones de la realidad. O sea, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos haciendo una abstracción de la realidad? O sea, ¿qué es abstraernos en primer lugar? Bueno, abstraernos es concentrarnos solamente en ciertos elementos de una gran cantidad de elementos posibles, ¿ya? Abstraernos es concentrarnos en ciertas cosas, en ciertos elementos de algo que es bastante complejo. Y economía, por lo tanto, la ciencia económica como tal, se abstrae de la complejidad del mundo real y solo se concentra en ciertos elementos, ¿no? Solo ciertas variables o ciertos componentes de la realidad compleja son los que son tomados en cuenta en los modelos. Y de ahí vienen justamente, y de ahí nacen los modelos económicos. Y hay un montón de modelos económicos que vamos a estudiar justamente en microeconomía. Y más adelante, seguramente muchos de ustedes también harán lo mismo con los modelos macroeconómicos. La idea fundamental de un modelo, que viene de la abstracción de la realidad, es que nos tenemos que concentrar, ¿no? Dice, se concentra en elementos fundamentales, ¿ya? O sea, solamente nos vamos a concentrar en aquello que queremos estudiar. Y aquello que es secundario, pues se queda como tal, ¿no? Como un elemento adicional y que no va a afectar necesariamente nuestra toma de decisiones. Entonces, estos modelos o estas abstracciones de la realidad, lo que buscan finalmente es ser lo más simples posibles. Aquí viene, por ejemplo, la idea que alguna vez ustedes han estudiado, chicos, de un modelo llamado el modelo de la demanda. Aquí les voy a hacer referencia a la demanda. Este gráfico no es la primera vez que lo ven, ya sé que lo han visto antes. Aquí medimos el precio y aquí medimos la cantidad, ¿ya? Y básicamente decimos que la curva de demanda es una línea recta, de pendiente negativa, y le llamamos la demanda del bien Q, donde Q es un producto, digamos, son quesos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría sobre esto, ¿no? Nos dice que si el precio es alto, entonces las cantidades demandadas van a ser bajitas. Es lo que nos ha enseñado en un curso de economía, de introducción a la economía. Pero por otro lado, si el precio, por ejemplo, es más bajito, como este precio verde, entonces nos dice la teoría que la cantidad va a ser más grande, ¿no? Más alta, ¿no? Y ahí va la condición. Precios altos, cantidades bajas. Precios bajos, cantidades altas, en la curva de demanda. Y esto, chicos, es un modelo. ¿Se dan cuenta que hemos reducido un mercado a dos variables? Lo complejo que puede ser un mercado de quesos en Cochabamba, nada más, ni siquiera a nivel internacional. Un simple mercado de quesos puede ser sumamente complejo.
Pero nosotros lo estamos estudiando a partir de simplemente dos variables. La variable precio y la variable cantidad. No me interesa el tipo de queso, no me interesa dónde lo venden el queso, no me interesa cuándo compramos el queso, ¿ya? Y no me interesa también si es que hay dinero suficiente para comprar el queso y si hay sustitutos o complementarios. Y quizás si es que me gusta o no me gusta el queso que se está vendiendo. O sea, hay muchas otras variables que no las estamos tomando en cuenta y que forman parte del modelo. Solo que, como nos hemos abstraído de aquellos elementos que son fundamentales, pues solamente usamos el precio y la cantidad y así explicamos una parte del mercado. Todo lo demás, que es un mercado, pues simple y llanamente es tomado en cuenta como secundario. Y cuando es relevante, lo incluimos, pero mientras no sea relevante, pues simplemente se lo deja de lado. Entonces, este elemento, una curva de demanda común y corriente, es una abstracción de la realidad y por lo tanto es un modelo económico. Otro ejemplo de modelo económico puede ser la maximización del beneficio. Bueno, de hecho vamos a ver otra vez en este curso qué cosa será para nosotros la maximización de beneficios. En este caso hacemos referencia a esto, a una empresa. Ya es el caso de la empresa. Y la empresa dice que tiene unos beneficios que normalmente le llaman la letra pi. ¿No? Pi en microeconomía se llama beneficio. Esa es la idea fundamental. Pero ¿de qué se trata ese beneficio? O sea, ¿qué es lo que busca el beneficio? Simplemente me dice que va a ser la resta de los ingresos totales que puede tener una empresa, o sea, todo lo que vende, menos los costos totales. ¿Y qué será un costo total para una empresa? Es todo lo que le cuesta comprar, por ejemplo, materias primas, pagar sueldos y salarios, pagar servicios como luz, telefonía y demás, o sea, todos los costos. La diferencia entre lo que yo gano por la venta del producto menos lo que me ha costado producirlo es básicamente el beneficio. Y este es otro modelo económico que me permite explicar cómo está la salud de alguna industria o cómo está la salud y la competitividad de alguna empresa, ¿ya? Y solamente me estoy concentrando en esos elementos, ¿no? En las ganancias, que son ingresos menos costos, y estamos omitiendo cualquier otro tipo de elementos adicionales, como por ejemplo, ¿dónde está aquí medido el prestigio de la empresa? Y a veces nosotros nos damos cuenta que por el prestigio, una empresa puede ganar más dinero que otra, ¿ya? Claramente, ese es un ejemplo que se aplica a muchas sentencias de la vida misma, ¿no? Si les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál será el mejor lugar para vender lo que en Cochabamba sabemos, un chicharrón los días domingos? Estoy seguro que ustedes conocen por prestigio a ciertos lugares, ¿no? Y por lo menos los que saben de dónde venden buenos chicharrones en Cochabamba nos dirán que en tal lugar, por el prestigio que tiene, se tiene la mejor venta de chicharrón en Cochabamba los días domingos. Y otro dirá, pues, la empresa A, la empresa B, la empresa C, ¿no? El prestigio hace de mucho. Pero si no existiera ese prestigio, si todas las empresas fueran exactamente iguales en prestigio, entonces ahí sí podemos decir y analizar cómo está la comparación de empresas que venden chicharrón, o sea, de los restaurantes que venden chicharrón los días domingos en Cochabamba. Y quizás las respuestas ahí serían diferentes. No estaríamos influenciados por el prestigio y simplemente estaríamos influenciados quizás por el sabor del producto o por el precio del producto, ¿ya? Entonces, cuando alguien trata de medir los beneficios, que es un modelito que sí o sí lo vamos a desarrollar por lo menos para el segundo parcial de este curso, es que ese ya sí es un modelo y estamos generando muchas abstracciones de la realidad. ¿Realmente todo lo que produzco se vende? ¿Será que realmente el modelo funciona así? Yo he producido 100 platos de chicharrón y he vendido 100. ¿Será que todos los lugares de venta funcionan así? ¿Será que la empresa Apple Computers ha producido 10.000 teléfonos iPhone y los 10.000 los ha vendido? O quizás hay algunos que no los logra vender y están ahí en stock de los almacenes. O sea, aquí hay una duda razonable. El ingreso total supone que todo lo que se produce se vende. Y esa es una gran mentira, porque sabemos que las empresas siempre tienen algo de remanentes, ¿no? Algo que les sobra. Y en costos totales, realmente hemos cubierto todos los costos totales, realmente hemos pagado todo lo que teníamos que pagar y lo que estamos pagando es acorde a los niveles de pago esperados por quienes los reciben. Hay una gran discusión sobre los costos,
que tampoco lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas solo me interesa el ingreso menos el costo para conocer así el beneficio de una empresa. De eso se trata, solo basarme en ciertos componentes y no empezar a profundizar todo lo que sería, ¿no?, la teoría en sí. Por lo tanto, los modelos en economía y sobre todo en microeconomía, chicos, son simples abstracciones de la realidad, ¿no? Es información incompleta, pero lo suficientemente relevante como para decir, así funciona este mercado. Por otra parte, al margen de los modelos económicos, muchas veces nos dicen que microeconomía, lo que estudiamos, es sobre todo tratar de comprobar supuestos, la comprobación de supuestos. Y para que entendamos de qué se trata la comprobación de supuestos, es que les recuerdo otra vez esta gráfica. Esta gráfica que tiene dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el vertical mido el nivel de precios y en el horizontal mido la cantidad Q, ¿ya?, de productos. Y aquí está la relación, ¿no? Esta línea de pendiente negativa, que se llama básicamente la curva de demanda. Aquí está la gráfica de la demanda. La pregunta que se les puede hacer a ustedes, chicos, es, ¿será que este modelo de la demanda describe la realidad de los mercados de cualquier producto en Cochabamba? Piensen en un mercado. Yo normalmente les hablo de comida, chicos, no es porque me guste comer, es porque es más fácil darse cuenta del ejemplo en la comida. Pero podemos hablar del mercado, lo que ustedes gusten. Por ejemplo, podemos hablar también de un mercado sobre algo académico, sobre los cuadernos, ¿no?, para apuntes de clase. El mercado de apuntes, de cuadernos de apuntes de clase universitarios, esos cuadernos así medio grandes, con muchas hojas, ¿será que se comporta de esa manera cuando estamos hablando de su curva de demanda? ¿Será que si el precio del cuaderno es bastante alto, como este valor, por ejemplo, la gente compra poco del producto, poquitos cuadernos? ¿Y será que cuando el precio del producto es bastante bajo, hace que la gente compre más productos? O sea, la curva de demanda será tan cierta como esperamos que sea. O un ejemplo más ligado a la pandemia también. Algo que me pareció interesante. Chicos, quizás muchos de ustedes están comprando o van a comprar los barbijos llamados KN95. Esos KN se volvieron muy famosos, sobre todo el mes de marzo y para abril, ¿no? El mes de abril más que marzo, porque en marzo no había muchos barbijos para la venta. En cambio, empezaron a llegar en grandes cantidades en abril y de abril en adelante, pues ya teníamos un montón de barbijos en los mercados. Pero cuando alguien compró un barbijo de los KN95, que se supone son los mejores, los más accesibles para el mercado y demás, quizás se dio cuenta que en ese mes de abril un barbijo podía costar 20, 30, 40 bolivianos y hasta más inclusive. No sé qué experiencia hayan tenido, pero un barbijo podía costar tranquilamente un montón. Entonces el precio del barbijo era elevado, ¿no? Y la demanda del barbijo era altísima. Todos querían comprar barbijos y pagaban mucho dinero por acceder a esos barbijos. Pero justo esos últimos días que pude salir un rato a la ciudad, pude notar que esos barbijos que en algún momento costaban 40 bolivianos, ahora los están vendiendo en 2 bolivianos. O sea, 2 bolivianos. Y es más, te dan 3 por 5 bolivianos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que realmente sucede que porque ahora vale 2 y no 40, la gente compra más? Pues parecía que no, ¿no? Porque le estaban casi rogando para que compren los barbijos. Nadie ya quería comprarlos porque, bueno, la gente ya usa otros medios, ¿no? Barbijos de tela, otros prefieren no salir y otros ya ni creen en el coronavirus, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Pero el precio bajó, ¿no? Y no porque el precio haya bajado, ha provocado que la gente ahora compre más barbijos. Así que, ¿será que realmente la curva de demanda describe la realidad de un mercado tan simple como el mercado de barbijos? Pues ahí estamos, ¿no? La microeconomía se va a basar sobre todo en analizar estos mercados, estos modelos de mercado principalmente, y va a tratar de darnos luces, ¿no?, para entender cuándo sí se cumple y cuándo no se cumplen esos escenarios. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Bueno, estamos ya al filo de nuestra clase. Creo que ya hemos logrado tener una muy buena audiencia. Veo a 28 estudiantes del total. Así que ese es un buen número. Les voy a pedir, por favor, a todos que se vayan al chat, ¿sí? Y para control de asistencia, respondan al chat. Escriban presente, por favor,
¿ya? Y se va a ir guardando en mi computadora la lista de todos ustedes, ¿no? Ahí veo a Rodrigo Jara, Mateo Alba y los demás, ¿ya? Entonces, hoy día, que fue una clase rara, porque no teníamos el código de acceso, vamos a mantener así nuestra primera presentación y ya a partir de mañana vamos a esperar que todo se solucione. Aquí me quedo hoy, chicos. Les agradezco su paciencia y haberme escuchado. Les dije que no vamos a hacer monólogos, pero esta primera clase era monólogo porque tenía que ser así. Es que es la primera vez. Y a partir de mañana vamos a hacer más ejercicios. De hecho, esa va a ser la hermenéutica de este curso, ¿ya? Muchísimas gracias, chicos, y mañana nos vemos. Y cualquier cosa, nos conectamos por el chat, por el grupo WhatsApp. Ya que tengan buen resto de jornada, jóvenes. Hasta mañana. Listen, hasta luego. Chao, Gracias, chicos. Lisen. Luego, Que vaya bien, Listen, chicos. hasta mañana. Gracias, Lisen. Hasta mañana, chicos.